Descubierto el increíble secreto de esta abuela. Su marido falleció hace 3 años y no lo sabía. Cada mañana, doña Isabel se sentaba en su silla de madera en la cocina, el aroma del café recién hecho inundando el aire. Su mirada se perdía en las fotografías familiares que adornaban la alacena, sus dedos acariciaban la imagen de Manuel, su amado esposo. 3 años habían pasado desde que él partió en un trágico accidente, un acontecimiento horrible que su familia decidió ocultarle por miedo a romper su paz. Esta mañana, como cada mañana, esperó su regreso. Ana, su nieta, la observaba con un nudo en la garganta. Sabía que la verdad debía salir a la luz. Ana, estudiante de medicina, conocía demasiado bien la fragilidad de la vida. Su abuela parecía física y emocionalmente deteriorada. Los ojos de doña Isabel, alguna vez brillantes, ahora mostraban la inquietud de una mujer que no sabe lo que verdaderamente le está ocurriendo. ¿Por qué no vendrá hoy?, preguntó doña Isabel, la angustia creciendo en su voz. Abuela, tal vez se retrasó, respondió Ana, pero su propia voz sonó vacía, como un eco de la mentira que la familia había tejido alrededor de la verdad. Cada día, Ana sentía que la carga aumentaba. El dolor de su abuela fue creciendo con cada sonrisa que escondía la penosa realidad. Así, poco a poco, comenzó a investigar. Sin embargo, lo que descubrió fue desgarrador. Don Felipe, amigo de la familia, había manipulado el seguro de vida de Manuel, ganando una fortuna que permanecía oculta. Ana sintió que el aire le faltaba, el remordimiento la invadía. ¿Debería revelarlo todo? ¿Era su deber proteger la memoria de su abuelo o era peor tener a su abuela atrapada en una ilusión? Su mente se debatía entre la obligación familiar y la necesidad de la verdad. La tensión creció con rapidez. Una noche, Ana se reunió con su familia, la conversación se tornó tensa. No podemos seguir así, impuso. El miedo a herir a doña Isabel se palpaba, pero la presión de la verdad se intensificaba. Algunos defendían mantener el secreto, proponiendo que la ignorancia podía ser su única salvación. Otros, como Ana, clamaban por la revelación. La carga emocional de esa mentira comenzaba a fracturar la unidad familiar. La discusión, al principio acalorada, logró convertirse en un punto de quiebre. Doña Isabel, con un instinto ancestral, no podía evitar notar las miradas nerviosas y los murmullos inquietos. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en su hogar? Comenzaba a sentir una creciente desconfianza, una sensación de que algo inconfesable se ocultaba detrás de esos rostros que amaba. Los recuerdos de Manuel la envolvían, el eco de su risa resonaba en su mente, mientras su corazón dudaba de si aún lo poseía. A medida que las tensiones crecían, Ana encontró una carta de Manuel escrita poco antes del fatídico accidente. Las palabras contenían verdades que podían cambiarlo todo. Con manos temblorosas, supo que debía entregársela a su abuela. El momento de la verdad estaba al caer, pero la angustia le atenazó, sabiendo que al hacerlo, la paz de doña Isabel se derrumbaría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se dirigía a la cocina, su corazón palpitante. Con la carta en la mano, sabía que el relato dentro de esas líneas cambiaría todo. Al mirarla, doña Isabel sonrió, pero sus ojos empezaban a brillar de confusión. Ana tomó aire, el peso de lo que iba a revelar la asfixiaba. El amor que había compartido con su abuela estaba en peligro. La pregunta resonaba en su mente: ¿cuánto dolor puede soportar el corazón humano? Con esas palabras cruzándose en su mente, Ana sintió que el momento decisivo había llegado. Ana respiró hondo, su mente girando en un torbellino de emociones y racionalizaciones. Se preguntaba si la valentía radicaba en revelar la verdad o en proteger el delicado mundo de su abuela. Con la carta aún en la mano, la decisión atravesaba su mente como un filo cortante. La carga que suponía leerle las palabras de Manuel a doña Isabel pesaba más que cualquier examen final en su carrera. ¿Qué implicaba ser médico si no podía enfrentar la verdad, a pesar del dolor que ésta podía generar?
En sus clases, había aprendido que la vida es frágil, pero también que la verdad es el ingrediente clave para sanar. Justo en ese instante, sus nervios se transformaron en determinación. La realidad no podía ser cambiada porque el relativamente sencillo acto de vivir en la mentira, aunque era más cómodo, nunca había conducido a nada bueno. Al final, la autenticidad debía prevalecer. Con cada paso que daba hacia la mesa de la cocina, recordaba cómo el estado emocional de su abuela podía cambiar al instante. Las primeras muestras de demencia que podrían acechar a la matriarca, hacían que su misión se volviera mucho más urgente. El tiempo no se detendría, y doña Isabel, a medida que día tras día consumía su café, podía caer en un estado permanente de confusión si no se enfrentaba a la dura realidad. Cuando vio a su abuela sonriendo en ese rincón del mundo que había creado para sí misma, se detuvo por un segundo. La imagen era turbadora, una mezcla de amor y tristeza que la atrapaba. Ana se preguntaba si lo que estaba a punto de hacer era un acto de amor o, por el contrario, una traición. Sus manos sudaban y al instante se encontró deseando tener la facilidad de un discurso elocuente para hacer el anuncio menos devastador. «Abuela, hay algo de papá que debo leerte», pronunció con voz entrecortada, llevándose la carta a los labios, casi dispuesta a callar de nuevo. La mirada inquisitiva de doña Isabel la empujó a continuar. «Lo encontré entre sus cosas». «Es muy importante», la expresión de doña Isabel cambió de la curiosidad al profundo temor. Ana comenzó a leerla, las palabras fluyeron como un río desbordado, y con cada frase, una parte de su corazón se partía de la inocencia que había mantenido. La tristeza en los ojos de su abuela se convirtió en un reflejo de la lucha interna de Ana. ¿Era posible que las palabras de su abuelo pudieran abrir una grieta irreparable en el alma de doña Isabel? «Todo lo que he hecho, abuela, es por ti y porque quiero que sepas la verdad», vio en los ojos de doña Isabel una sombra de entendimiento, pero también de tristeza. En ese instante, Ana percibió que la verdad no solo era liberadora, sino también destructiva. El peso del momento la abrumó, y no pudo evitar cuestionarse su propia fuerza para enfrentar lo que vendría. La carga que sentían ambas mujeres en la cocina era palpable. «No quiero perderte a ti también, abuela», murmuró Ana, consciente de que cada palabra pronunciada podría ser decisiva. La respuesta de su abuela iba mucho más allá de la investigación de un seguro de vida. Era un examen de valores familiares, de amor y lealtad que podría resquebrajar o cimentar los lazos que les unían. Y en ese instante crítico, el sonido del teléfono interrumpió la atmósfera de tensa revelación. Ana lo miró, perpleja. ¿Sería un nuevo dilema o una oportunidad de cambio? Un momento incómodo se instaló entre ellas mientras la incertidumbre de lo que vendría amenazaba con apoderarse de la cocina, una oportunidad que Ana no podía dejar pasar. Sabía que en el fondo de ese teléfono yacía una verdad adicional que podría reconfigurar todo. Con su corazón acelerado y la carta aún en la mano, contempló la posibilidad de que lo que estaba a punto de descubrir alteraría una vez más el delicado equilibrio de sus vidas. ¿Estaba preparada para desentrañar lo que vendría? ¿Viviría a la altura de su propia historia? A medida que su mano se acercaba al teléfono, una sensación de urgencia la invadió. Era el momento de actuar antes que el tiempo le impidiera tener otra oportunidad. Ana respiró hondo, el teléfono en su mano representaba una bifurcación en su camino. Sabía que la decisión de contestar también implicaba asumir una carga emocional extrema. La voz al otro lado podía ser un nuevo giro en esta narrativa de secretos. Enfrentarse a su abuela había sido solo el inicio. Lo que se avecinaba podría ser aún más desolador y liberar sentimientos ocultos que se habían reprimido por años. Al tomar la llamada, una voz familiar la hizo estremecer. «Ana, soy Pablo, el primo de tu padre. Necesito hablar contigo». El tono de Pablo era grave, y eso la llenó de inquietud. Sentada al borde de la mesa, Ana sintió como si el tiempo se detuviera, el mundo exterior se esfumó. ¿Qué podría ser tan urgente?, se preguntó, mientras su mente comenzaba a analizar cada posible respuesta. «Es sobre tu papá y sobre algo que no te he contado», continuó Pablo, su voz quebradiza. Ana sintió que una ola de ansiedad invadía su ser. La traición de las palabras por venir la acorralaba. «Siempre estuve al tanto, pero no sabía cómo decírtelo. La verdad es que Manuel no murió en un accidente. Necesitamos hablar en persona». Las palabras resonaron como un eco hiriente en su mente.
Aquel único comentario sacudió los cimientos de la realidad en la que había vivido hasta ahora. La confusión daba paso a una indignación profundamente arraigada. ¿Por qué había mantenido esa información oculta? Pero, más allá de la ira, había un sentido de aprecio por la valentía que el primo de su padre mostraba al enfrentar las complicaciones de la familia. Era una decisión difícil y peligrosa. Expuse lo que había permanecido en la oscuridad. Ana no se dio cuenta de que había comenzado a tamborilear el borde de la mesa con los dedos, un gesto nervioso que solía tener cada vez que la ansiedad la invadía. Ser médica había fortalecido sus habilidades para analizar y desarrollar una respuesta emocional, pero hoy, la realidad la había dejado completamente expuesta. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque siento que mereces saberlo. También porque Mara, esto puede afectar a tu abuela, afirmó Pablo. La combinación de esos pensamientos fogueaba la determinación de Ana. No podía mantenerse como una espectadora indiferente. Las emociones, las verdades, todo estaba entrelazado en un delicado equilibrio del que dependía el bienestar de su abuela y de ella misma. Pronto, un nuevo dilema se levantó sobre la mesa. ¿Debería enfrentarlo ahora o esperar un momento menos caótico? Tal vez, después de leer la carta, era el momento idóneo para desvelar la nueva verdad. A medida que se formulaban estas preguntas en su mente, la necesidad de actuar se volvió urgente. La verdad sobre su padre estaba atrapada entre decisiones pasadas y las consecuencias del presente. Ana decidió que el momento de actuar se acercaba. Tenía dos verdades que revelar. No era solo su lucha personal por entender el legado familiar, sino también el desafío de dinamitar viejas estructuras para permitir la reconstrucción de nuevas realidades. Esa autenticidad, esa valentía que había hallado dentro de sí, debía ser el motor que impulsara el cambio y el conocimiento en su vida y en la de su abuela. Pablo esperó su respuesta mientras Ana contemplaba las posibilidades que se abren con cada decisión. Era consciente de que emprender este viaje implicaba conocimientos no solo médicos, sino también emocionales que no había considerado. Las palabras de su padre y las verdades sombrías de su familia empezaban a entrelazarse en su mente, creando una red de descubrimientos que la dejaba sin aliento. Estaré ahí, finalmente respondió, sintiendo que, sin importar el coste, tenía que dar el siguiente paso. La resolución de Ana la colocaba en la línea entre el descubrimiento personal y la carga emocional, donde cada paso que daba se sentía como el despertar de un nuevo tipo de determinación. Pero, antes de finalizar la llamada, una última pregunta emergió: ¿qué más hay que no sé? Mientras su mente exploraba la incertidumbre de esa respuesta, su corazón supo que había cruzado una línea. La búsqueda de la verdad, ya no se trataba solo de su padre, sino de su propia existencia y la de su abuela, un hilo de conexión imbatible. Su viaje apenas comenzaba, pero la llegada a la verdad se tornaba cada vez más inevitable. ¿Qué revelaciones la esperarían en ese encuentro, y cómo cambiarían su vida para siempre? Ana colgó el teléfono, sintiendo el peso en su pecho aumentar. Respira, se dijo. Había decidido dar un paso hacia lo desconocido, pero su mente seguía abrumada por la angustia. La revelación de Pablo era solo el principio de una serie de pequeñas piezas que, al unirse, podrían reconfigurar por completo su comprensión del pasado y su presente. En su búsqueda de claridad, pensó en lo que había aprendido como médico. En el consultorio, siempre había guiado a sus pacientes a enfrentar su enfermedad, a luchar contra la negación. Pero hoy, se sentía como una paciente atrapada en sus propias emociones, cuestionándose si alguna vez se había permitido el lujo de explorar sus propios miedos. Ana decidió salir a caminar. La actividad física siempre había sido un refugio, un momento en el que podía poner en orden sus pensamientos. Mientras paseaba por el parque, notó los colores vibrantes de las flores. Eran un recordatorio de que, incluso en medio de un caos emocional, la vida seguía su curso. Podía aprender de la naturaleza. Necesitaba abrirse, florecer en la adversidad, así como aquellas plantas. Cada paso le traía un poco de claridad. La angustia por conocer la verdad sobre su padre se entrelazaba con una nueva responsabilidad: cuidar de su abuela. Tenía que prepararse para enfrentar su reacción. ¿Cómo manejaría el impacto de la revelación cuando el momento llegara? Ana entendía que la verdad podría hacer que su abuela se sintiera traicionada, aún más si la información llegaba desde la distancia. Su madre había pasado años ocultando secretos, construyendo muros alrededor de su propia familia.
No podía dejar que esa historia se repitiera. La conexión entre los secretos familiares y las emociones no resueltas se tornó más evidente en su mente. Con cada revelación, cada descubrimiento, también había la oportunidad de curar heridas. El desafío estaba en reconocer cómo esas revelaciones afectarían no solo su futuro, sino la relación con su abuela y la memoria de su padre. Recorrió el parque, sintiéndose más ligera con cada paso. La decisión de ir a ver a Pablo se sentía menos como una obligación y más como un compromiso personal hacia el proceso de sanación. Necesitaba rastrear la verdad sobre su padre, pero también estaba empezando a comprender que esa búsqueda era la clave para poder caminar recta hacia su propio futuro. Al llegar a casa, encontró la carta aún sobre la mesa, recordándole que había palabras esperando ser leídas. La curiosidad luchaba contra la ansiedad. Aún así, sabía que enfrentarse al contenido de la carta ahora podía ser prematuro. Pero dentro de sí mismas, esa carta y la conversación con Pablo eran dos caras de una misma moneda, un camino hacia la verdad. Ana se sentó a escribir en su diario, un hábito que había tenido desde su adolescencia. Las palabras fluyeron sobre la página, relatando sus temores, sus expectativas y su deseo de encontrar una verdadera conexión familiar. Era crucial procesar esas emociones antes de enfrentar a Pablo y a la verdad de su padre. Quiero saber quién era él realmente, escribió, y como los secretos han moldeado mi realidad, terminó el día con un ligero estremecimiento de anticipación. La mañana prometía ser un nuevo reto. Sabía que la conversación con Pablo era solo un primer paso, una puerta que abriría nuevas preguntas y sentimientos. Mientras se preparaba para descansar, un pensamiento inesperado la detuvo. ¿Qué conflicto interno hay detrás de esos secretos? Esa pregunta resonaba en su mente. Había más que descubrir, no solo sobre su padre y su legado, sino sobre sí misma. Ana estaba ahora lista, pues entendía que cada verdad traería consigo sus propios desafíos, pero también la oportunidad de transformar su vida. La incertidumbre también le dio una chispa de adrenalina. Sintió que la vida como la conocía iba a cambiar, de manera irreversible. Su mente se aturdió con la posibilidad de una nueva revelación dentro de la revelación. Pero, lo siguiente sería la pérdida o el poder. Esa noche, se quedó con más preguntas que respuestas, un eco de curiosidad encajada en sus pensamientos. El camino hacia la verdad no solo abarcaba a su padre, sino el desarrollo de ella misma como persona. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? ¿Qué significaría para su relación con su abuela? La noche la abrazó en un silencio cargado de expectativa y la promesa de lo inminente. Ana se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con Pablo ocupaba tanto su mente como si fuera un mantra. Sabía que ese diálogo podría ser el catalizador para desbloquear el enigma de su pasado. Escoger palabras adecuadas sería esencial, no solo para saber más sobre su padre, sino para facilitar su propia comprensión sobre quién era realmente ella y por qué esa información importaba tanto. Mientras se preparaba, realizó un repaso mental. Hacía unos años, había tomado una decisión crucial al estudiar medicina. Esa elección la había llevado a comprender la importancia de la honestidad en el proceso de sanación, tanto física como emocional. Hoy, esa sabiduría debía guiarla nuevamente. Su paciencia al interactuar con pacientes debía ser la misma que aplicaría a su relación con Pablo, escuchar con atención, ser empática, y quizás, encontrarse con su propia vulnerabilidad. El viaje hasta la casa de Pablo se sintió interminable. Las calles, habitualmente cotidianas, adquirieron un nuevo matiz de dificultad. Se enfrentaba a sus propios miedos, ¿y si lo que descubriría le diera la razón a sus temores más profundos? ¿O y si, contrariamente, encontrara respuestas que la liberaran? Su corazón palpitaba a un ritmo acelerado, como los latidos de un tambor marcando la pauta de un enfrentamiento crucial. Al llegar, se detuvo un momento en el umbral. Puso su mano en la puerta, sintiendo la madera fría. Este gesto la conectaba a su madre, quien había escondido los secretos por tanto tiempo, como si fueran joyas valiosas en un cofre de opiniones. Ana comprendía que, al abrir la puerta, no solo accedería a los secretos de Pablo, sino a las realidades ocultas que había lidiado su familia. Con cada decisión, se adentraba más en el laberinto emocional. La conversación fue efectiva, cargada de preguntas y respuestas. Pablo relató historias de su padre, ayudando a Ana a tejer un mosaico de su vida. Sin embargo, en el momento más inesperado,
Pablo mencionó una fecha y un evento que hizo que el mundo de Ana se sacudiera. La frase resonaba en su cabeza: nunca imaginé que tu abuela no supiera lo que realmente pasó. Una revelación crucial, una herida oculta que podría abrir un abismo aún más grande entre veracidad y negación. Su abuela, que había moldeado tanto su infancia, se encontraba probablemente aún más perdida de lo que nunca había imaginado. Ana sintió el impulso de actuar al instante. La situación con su abuela se convirtió en una preocupación prioritaria. Era fundamental, no solo enfrentar su legado familiar, sino atender el dolor que su abuela había ignorado, posiblemente por años. En su mente, la trama de secretos que se extendía por varias generaciones empezó a desenredarse, una historia que no solo pertenecía a su padre, sino a toda su familia. Al salir de la casa de Pablo, Ana sintió un renovado sentido de propósito. Ya no era solo la búsqueda de su padre lo que la energizaba, sino la idea de poder darle respuestas a su abuela, mitigando sus propios sentimientos de traición y revelación. Racimos de emociones se agolpaban en su pecho: miedo, compasión y una fuerte necesidad de sanar. Sin embargo, mientras se acercaba a su hogar, una pregunta cada vez más acuciante la atormentaba. ¿Cuál era su lugar en toda esta realidad confusa? ¿Podría realmente ayudar a su abuela a transversalizar su dolor sin desencadenar heridas aún mayores? La línea entre el apoyo y la traición parecía difusa y, con cada paso, Ana cuestionaba si estaba preparada para asumir esa carga. La noche se extendió, y mientras pensaba en su conversación con Pablo y en todo lo que implicaba, el peso del silencio en su hogar se sintió más opresivo que nunca. Tenía que actuar, pero cada acción venía acompañada de un costo emocional que ni siquiera podía prever. La siguiente visita a su abuela estaba grabada en su mente como un imperativo ineludible. Pero, ¿podría realmente enfrentar la verdad que estaba a punto de desenterrar? ¿Sería capaz de ofrecer consuelo en lugar de dolor? La duda la abrazaba como una sombra, y Ana se preparó para enfrentar la inminente tormenta emocional que se avecinaba. El eco de una verdad aún no revelada la acompañaba. Tras el camino de revelaciones, estaba la posibilidad latente de una conexión más profunda con su familia. Sin embargo, el reloj seguía avanzando, y el momento de la verdad se acercaba sin piedad. Ana despertó con el corazón en la garganta. La oscuridad de la habitación, a la que estaba tan acostumbrada, ahora le parecía una prisión. Había pasado la noche revisando y reconfigurando cada conversación, cada palabra del encuentro con Pablo. Tenía que encontrar la forma de comunicar a su abuela lo que había aprendido, pero lo que debería ser un acto de amor se tornaba en una complicada estrategia emocional. Mientras se preparaba, recordó la disciplina que había adquirido en la facultad. La medicina no solo le había enseñado a cuidar de los demás, sino que también le había otorgado herramientas para lidiar con situaciones complicadas. La empatía era esencial, pero lo más importante sería el enfoque. ¿Cómo abordar un tema tan delicado sin fracturar la frágil estabilidad que su abuela había construido? Ana sabía que la honestidad dolería, pero era necesaria. El viaje en automóvil hasta la casa de su abuela se sintió como una eternidad. El tráfico era denso, pero su mente estaba mucho más ocupada. En la radio sonaba una melodía aguda que parecía resonar en su mente, un canto lejano a la pérdida. Se preguntó si su abuela había sentido ese mismo dolor de forma más profunda. La dicha de vivir en la ignorancia podría haber sido su refugio, pero ¿a qué precio? La mente de Ana giraba en espiral. A veces, el conocimiento traía consigo un peso difícil de llevar. Cuando finalmente llegó, el hogar de su abuela lucía igual que siempre, pero Ana podía sentir la diferencia que portaba en su interior. Con el pulso acelerado, tocó el timbre. La puerta se abrió con un chirrido familiar, y el mismo olor a galletas recién horneadas inundó el aire. Fue como una bofetada de nostalgia que la llevó a una época más simple, un tiempo donde el mundo parecía más manejable. La abuela la recibió con una sonrisa, pero algo en sus ojos mostraba un ocaso de emociones reservadas. La conexión se estableció rápidamente, como siempre, pero ahora había un velo de inquietud que Ana no podía ignorar. Mientras compartían el café, una conversación trivial se desenvolvía entre ellas, pero Ana sabía que los secretos pesaban demasiado. Con cada sorbo, se llenaba de determinación. No puedo seguir ocultando esto, pensó. Revisó las posibles formas en que podría plantear el tema, pero la palabra verdad parecía escabullirse de su mente cada vez que intentaba conformarla. Ana sintió la voz de su abuela,
suave pero temerosa, preguntarle cómo había estado. Esa pregunta era pan para una profunda inseguridad en su interior. ¿Qué pasaría si su abuela no estaba preparada? ¿Y si la verdad podía deshacer todos esos años de amor y felicidad compartidos? La transición entre considerarse la cuidadora de su abuela y convertirse en su reveladora de verdades ocultas la sumía en un abismo personal. Finalmente, tras un silencio inquietante, Ana decidió. Ella necesitaba encontrar su voz, la voz de la que siempre había sido capaz como médica, la voz que podía ofrecer consuelo, aún a través del dolor. Mientras su abuela hablaba de recuerdos, Ana tomó aire, centrando su mente y su corazón. Mamá, hay algo que debemos discutir. Algo que he descubierto y que creo que debes saber, lanzó la sentencia, sin mirar atrás. Se notaba la tensión en el cuerpo de su abuela, como si el aire entre ellas se volviera denso, casi tangible. Sabía que estaba dando el primer paso hacia un camino del que no podría regresar. Mientras su abuela fruncía el ceño, Ana sintió que la verdad comenzaba a desmoronarse. No solo se trataba de un secreto sobre un suceso, sino de las capas que ocultaban su familia. Sin embargo, en ese instante de revelación, sintió también la vibrante posibilidad de que, al cerrar una herida, otra podría comenzar a sanar. Pero el repentino giro en su narrativa le mostró que el impacto de su revelación podría tener repercusiones imprevistas. La alarma de su teléfono sonó. Era una notificación recordándole su compromiso de esa tarde. Tenía que acudir a una conferencia sobre salud mental, donde se hablaría de la importancia de enfrentar verdades difíciles. Pero Ana sabía que la verdad más complicada la aguardaba frente a ella, justo donde su abuela la miraba con confusión y miedo. Lo que debía abordarse era más grande que cualquier charla sobre sanación, una pregunta más poderosa que cualquier otro pensamiento comenzó a brotar en su mente. ¿La revelación del secreto podría provocar un colapso familiar? Ana siempre había querido ser ese pilar en su familia, pero en ese momento, sentía que se tambaleaba en un precipicio. ¿Era realmente capaz de sostener todas esas emociones compartidas? La carga del momento se intensificó, y, a mitad de su frase, se preguntó a sí misma si había llegado realmente el tiempo de enfrentar el pasado o si, por el contrario, era aún demasiado pronto. La búsqueda de la verdad era un acto de valentía o de locura. Mientras la incertidumbre se adueñaba de Ana, su abuela pareció darse cuenta de que las palabras estaban atrapadas en el aire, listas para salir. El horizonte emocional entre ambas se oscurecía, y solo podía esperar que la luz de la verdad no se convirtiera en un fuego devorador. Ana respiró profundo, permitiendo que el aire impregnara sus pulmones, una especie de ancla en un mar de turbulencias emocionales. Las palabras que quedaban atrapadas en su garganta parecían cada vez más pesadas. Aceptar la verdad, no solo desde su perspectiva como médica, sino como nieta que quería hacer lo correcto, la desafiaba en cada momento. Su abuela, buscando respuestas en su mirada, mantenía una mezcla de curiosidad y temor. Ana contempló la posibilidad de que, por fin, habían llegado al umbral de una verdad que podría liberar a ambas. Aún así, un hilo de duda se extendía, mostrando los costos ocultos de esa revelación. Cada silencio entre ellas era como un latido al que se le negaba su ritmo natural, lleno de expectativa y miedo. «Es sobre papá, abuela», comenzó Ana, notando cómo la emoción destellaba en los ojos de su abuela. «Hay cosas que no he compartido porque no sabía cómo iba a reaccionar». Por un instante, se sintió frente a una sala de operaciones, sintiendo que cada palabra debía ser medida y precisa. Las historias familiares ocultas permanecían como cicatrices en un tejido fracturado, lo que hacía que el peso de la revelación se volviera cada vez más agobiante. Aquel secreto no solo abarcaba la muerte de su abuelo, sino un vínculo que había nutrido su familia, una figura que había sido el pilar, incluso en su ausencia. La empatía vertida en esos recuerdos había dejado a Ana con la responsabilidad de mantener viva esa esencia, a pesar de que la verdad pudiera desterrar ese legado a un oscuro rincón del olvido. «Mi intención nunca fue hacerte daño», continuó, observando la expresión de su abuela cambiar de un rayo de esperanza a nubes de angustia. «Pero la verdad necesita salir a la luz, no podemos vivir en la sombra de un pasado que ya no se sostiene». Cuando pronunció esas palabras, sintió un chisporroteo de valentía recorriendo su interior. Tenía que ser el catalizador de ese cambio. Ana recordó sus años en la facultad, las horas dedicadas a estudiar los procesos de duelo, y cómo cada ser humano tiene una forma particular de manejar su dolor. Pero,
al igual que en medicina, la honestidad era la única cura efectiva en la vida. Se preguntó si estaba a la altura de las circunstancias. A veces, la verdad podía ser un veneno, capaz de destruir lo que una vez fue un hogar lleno de amor. ¿Qué quieres decir, Ana? La voz de su abuela era un susurro, su mirada se había oscurecido como el cielo antes de una tormenta. Fue entonces cuando Ana supo que el momento ya no podía retrasarse. Con voz firme, desnudó la verdad. Abuela, papá murió hace 3 años. Te lo ocultaron para que no sufrieras. Esa es la realidad. Las palabras resonaban en la habitación, desmoronando ilusiones a su paso. Una ola de silencio llenó el espacio, trayendo consigo un dolor palpable. La revelación sembró confusión, y Ana sintió un torbellino de emociones. Los ojos de su abuela se llenaron de lágrimas, pero, en lugar de desvanecerse, la expresión en su rostro se formó en una mezcla de incredulidad y determinación. Ana sintió que, a pesar del dolor, había desatado un mecanismo de sanación. La verdad podía ser dolorosa, pero, en última instancia, traía consigo una libertad que ambas necesitaban. Era el momento culminante que había anticipado durante tanto tiempo. La abuela retrocedió un paso, como si las palabras de Ana la hubiesen empujado. Todo lo que había construido en esos 3 años podría tambalearse. ¿Podía sobrellevar ese nuevo peso en su corazón? Ana, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó su abuela, su voz era una mezcla de decepción y sorpresa. No era mi lugar para decidir por ti. Pero mereces saber la verdad, abuela, como merece cualquier persona que ama. Ana sentía el sudor frío en su frente. Había cruzado un límite, y no había vuelta atrás. A medida que las emociones comenzaban a emerger, Ana comprendió que había inaugurado una transformación. Ella había dado un paso titánico hacia su propia autenticidad, despojándose del miedo y actuando. Pero, al mismo tiempo, un nuevo dilema pronto se alzaría ante ella. ¿Estamos realmente listas para enfrentar lo que viene después?, pensó, sintiendo que el camino hacia la sanación sería mucho más arduo de lo que había imaginado. La revelación había sido solo el inicio. Ahora, lo verdaderamente desafiante sería reconstruir la relación con su abuela sobre las cenizas del pasado. La duda y la esperanza cohabitarían en su corazón mientras ambas caminaban sobre un hilo de verdades recién descubiertas. La pregunta que comenzaba a surgir era aterradora. ¿Sería suficiente la luz de la verdad para iluminar el oscuro camino que se avecinaba? Ana observó cómo su abuela luchaba por encontrar el equilibrio en un mundo que de repente había cambiado. La mezcla de incredulidad y furia se reflejaba en su rostro, y Ana sintió un temor creciente ante la posibilidad de que su relación pudiera desmoronarse. Se preguntaba si había cometido un error al ser tan franca. Pero, por otro lado, sabía que esa verdad, aunque devastadora, podía ser el primer paso hacia la reconciliación y la curación. El silencio se tornó pesado, y Ana se esforzó en medir cada palabra que deseaba pronunciar. La vida había preparado a la abuela para enfrentar su dolor de muchas maneras, pero tal vez no para recibir un golpe tan contundente. Era el momento de sostener la mano de su abuela mientras ambas navegaban estas aguas turbulentas. Pero, ¿y si había desencadenado algo que no podría controlar? ¿Cómo es posible que me ocultaran algo así? La voz de su abuela, ahora más firme, resonó en el aire denso de la habitación. Ana sintió que la sombra de la culpa se instalaba en su pecho. No podía responder a esa pregunta sin adentrarse aún más en el complicadísimo laberinto emocional que se había tejido a lo largo de los años. Te lo ocultaron por protegerte. Pensaron que no podría soportarlo, explicó Ana, dejando que su voz se posara suavemente entre ellas, pero sintió que esa era una respuesta insatisfactoria. Su abuela siempre había sido fuerte, una roca ante las tormentas de la vida. La mirada de su abuela se tornó más aguda, como si finalmente les pareciera posible vislumbrar un rayo de razón detrás del dolor. ¿Y tú qué piensas? ¿Sobre todo esto? ¿Sobre ellos? ¿Le crees a sus decisiones? Esas decisiones, ¿que me han mantenido ignorante? La ira comenzaba a salir a la superficie, mezclándose con el dolor. Ana replanteó su enfoque. Tendría que ser consciente no solo de su verdad sino también de la construcción emocional que había implementado su familia. Esa revelación era más que palabras, era un desafío a los cimientos de lo que habían creído. No estoy aquí para justificar lo que hicieron, abuela.
Estoy aquí para enfrentar la realidad juntos. Es doloroso, pero puede ser un paso hacia la sanación. Ana sintió que el aire se volvía más denso a medida que sus palabras buscaban un camino hacia su abuela. Mientras esperaba la respuesta, recordó momentos en los que había estado a la altura de presiones inesperadas. En esos años de formación como médica, cada día había sido un ejercicio de resistencia. Ahora trataba de aplicar esos principios en su vida familiar. Pero, ¿era realmente capaz de dirigir una sala de emergencias emocional? Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente sobre las mejillas de su abuela, pero esta vez, había algo diferente en su expresión. Yo sabía que algo pasaba, una corazonada. Entonces, ¿por qué nunca te atreviste a decírmelo? La abuela estaba sosteniendo su dolor, desafiándola a mirar profundamente dentro de sí misma. Ana se sintió desnuda ante la pregunta. Había otra verdad oculta dentro de ella que la perturbaba. Porque tenía miedo. Tenía miedo de perderte a ti también, abuela. Alejarse de esa seguridad emocional significaba alejarse de lo único que tenía que aún le daba sentido. Era un dilema moral, la protección de una verdad a expensas de otra. El tiempo parecía detenerse mientras ambas luchaban con ese momento de introspección. Ana sabía que tenía que prepararse para lo que vendría, no podría compartirse con su familia de la misma manera que había hecho antes. La fortaleza que había aprendido en su carrera médica también se debía a un sentido de vulnerabilidad, a saber que el bienestar no parecía seguro, aunque el camino estaba cubierto de incertidumbre, sentía que había llegado a un punto de no retorno. No solo el secreto de su padre pesaba, sino que debía enfrentar la realidad de su propia identidad y el rol que había adoptado como guardiana de la verdad. A medida que esa conversación se intensificaba, la mente de Ana giraba en torno a otra revelación oculta. ¿Realmente podemos salir adelante después de esto?, se preguntó, sintiendo el eco de sus acciones resonar en su pecho. En ese instante, Ana se dio cuenta de que la clave para sanar su relación con su abuela no solo dependía de enfrentar el pasado, sino de encontrar una manera de construir una nueva narrativa. Pero antes de poder explorar eso, el dilema de un rayo de verdad versus una sombra de dolor comenzó a formarse en su mente. Ana miró a su abuela y se sintió segura de que, aunque el proceso sería doloroso y desafiante, había encendido una chispa. Tal vez era hora de abrazar la oscuridad para redescubrir la luz. Pero la pregunta persistía. ¿Sería capaz de sobrepasar su propio miedo para enfrentar las verdades que no se habían dicho y los conflictos aún por resolver? La incertidumbre pesaba una vez más sobre ellas. Pero Ana entendía que era el momento de seguir adelante, incluso cuando el destino les mostrara un camino poco claro y lleno de curvas. Mientras su abuela la miraba, Ana sabía que un nuevo reto estaba a punto de atravesar su vida. ¿Cabe en ese proceso una nueva verdad tan reveladora que podría cambiarlo todo de nuevo? El eco de la pregunta se manifestaba en la mente de Ana como un tamborileo constante. La noción de que su abuela había estado viviendo en la sombra de un secreto tan monumental comenzaba a formarse como una nube cargada de tormenta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el momento en que la abuela lo había aceptado y cuántas veces había avanzado en su vida desde entonces, ignorando una verdad dolorosa? Ana sentía que estaba en la línea de juego, una jugadora que apenas comenzaba a comprender las sutilezas de las reglas. La abuela, con la mirada fija en el pasado, parecía estar navegando su propia tempestad interna. Ana observó cada pliegue en su rostro, como si aquellos signos de envejecimiento estuvieran narrando una historia oculta. La vida había sido intensa, sin embargo, todo eso se había vivido en la superficie mientras la profundidad permanecía inexplorada. Ahora, con un abismo de emociones dispuestas para ser exploradas, Ana sabía que cada palabra que decía o no decía tenía peso. A veces hay cosas que no queremos aceptar porque nos da miedo perder lo que creemos que poseemos, reflexionó Ana, volviendo a encajar su voz en el delicado patrón de la conversación. La abuela había girado para mirarla completamente, como si su mirada en ese instante pudiera buscar respuestas en su nieta. Fue un intercambio mental, una batalla por la comprensión, donde cada una de ellas daba un paso hacia adelante, y luego retrocedía ante el roce de una verdad que quemaba. ¿Qué hacemos con esto? He vivido años construyendo sueños y recuerdos sin saber que estaba basada en un castillo de arena, respondió la abuela, su voz mezclada con un temblor de vulnerabilidad. La sinceridad de esas palabras hizo que Ana sintiera el peso de la historia familiar resonar en su pecho. Este momento no solo trataba sobre el descubrimiento de un secreto, sino sobre la reconstrucción de una vida.
Ana sabía que este microcosmos emocional debía ser tratado con delicadeza. Su experiencia en medicina siempre la había llevado a enfrentar vidas rotas y a buscar la cura adecuada. Pero no había libro de texto que le enseñara a enfrentar la quiebra emocional de un ser querido. ¿Podría ser capaz de unir las piezas y guiar a su abuela hacia una nueva narrativa? ¿Y si comenzamos de nuevo, abuela? No tenemos que cargar con todo el peso del pasado, pero sí podemos elegir cómo vamos a construir nuestro futuro, planteó Ana, con la esperanza de que su mensaje resonara en la abuela. Al pronunciar esas palabras, dejó que su propio deseo de superar el miedo y la culpa fluyera a través de su voz. La abuela parpadeó, sorprendida ante la oferta de una nueva oportunidad. Los dos compartían un lazo indestructible que estaba a punto de ser renovado, pero la existencia de viejos fantasmas pasaba sobre ellas como una sombra. Ana creó un espacio donde la abuela podría sentirse segura para caer y levantarse, un espacio donde ambas pudieran reescribir sus historias entrelazadas, pero la historia no era tan simple. El ambiente seguía cargado con promesas y decadencias. Cada palabra y gesto traían consigo el eco de decisiones aún no tomadas. Ana sabía que un camino claro no se vislumbraba aún, y que la incertidumbre seguiría siendo un invitado no deseado. Estarían ambas preparadas para buscar esa luz en la oscuridad. Mientras contaba esos momentos, la mente de Ana se dirigía a un lugar inesperado. Se dio cuenta de que los secretos generaban más secretos. Había otra verdad latente, otra historia esperando a ser descubierta que podría alterar aún más su percepción de la familia que conocía. Sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad, Ana comprendió que la liberación implicaría exponer no solo las verdades de su abuela, sino explorar su propia narrativa entrelazada. La luz del descubrimiento sería un faro tanto para su abuela como para ella misma. Sin embargo, esa exploración podría venir acompañada de un dolor aún mayor. La pregunta que flotaba, como el denso aire que las rodeaba, era, ¿estaba Ana lista para confrontar lo que podría desatar este nuevo capítulo de su vida? La decisión parecía imponente, pero fue solo el inicio de la reconstrucción, un renacimiento compartido. Mientras el silencio se asentaba entre ellas de nuevo, Ana se preguntó si la próxima revelación podría cambiar su relación para siempre. ¿Podría preservar la conexión materna mientras destapaba verdades que podrían desgarrar el tejido familiar? Las sombras de dudas y coraje danzaban en su mente, y Ana sabía que era el momento de dar un paso adelante hacia ese inquietante horizonte. Ana había llegado a un punto de inflexión. Había vivido un viaje abrupto desde la desconfianza y la confusión hasta la determinación y la valentía. La verdad no era solo un concepto, era una forma de vida que quería abrazar y compartir. Su abuela, doña Isabel, estaba allí, enfrascada en las emociones que emergían del dolor y la traición. Abuela, comenzó Ana, con un tono firme, pero suave. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero creo que podemos comenzar a sanar. La verdad no siempre es fácil, pero es el primer paso hacia la paz. La mirada de doña Isabel oscilaba entre la tristeza y la esperanza, y Ana entendía que su papel como nieta se estaba transformando en algo más. Era una facilitadora de la curación. La respuesta de doña Isabel fue una mezcla de lágrimas y suspiros profundos. Siempre pensé que tu padre había estado aquí, que me amaba, confesó, y anhelaba aferrarse a esos recuerdos. Ana asintió, sintiendo que toda la carga emocional de la verdad estaba pesando en sus hombros. No podía permitir que su abuela se hundiera en la desesperación, ni podía traicionar su propio camino hacia la autenticidad. Tras una profunda inhalación, Ana sugirió, podemos explorar lo que eso significa, abuela. No tenemos que construir nuestros recuerdos sobre el dolor. Tal vez haya oportunidades de crear nuevos momentos. La idea resonó con fuerza en el corazón de ambas. Aceptar el pasado no significaba ser prisioneras de él. Doña Isabel, perlada de lágrimas, apretó la mano de Ana. Si hay una oportunidad de seguir adelante, quiero que trabajemos juntas, quiero reconectar contigo, dijo, y en su voz había una frágil determinación. La conexión física entre las dos se había fortalecido, dando paso a una nueva etapa de su relación. Esa tarde, mientras compartían historias sobre Manuel, el amor de la abuela por él emergió como un hilo dorado que unía el pasado con el futuro. Ana había transformado la conversación, cultivando un espacio donde podían recordar sin las cadenas del dolor. Lo que vivió siempre estará en nuestros corazones. Ahora debemos aprender a cargar con lo que tenemos,
con amor y sin rencor, sugirió Ana, el ciclo de sanación había comenzado. Durante los días siguientes, ambas mujeres se organizaron para enfrentar la vida juntos, compartiendo momentos sencillos, riendo y recordando. Ana se dio cuenta de que había crecido enormemente, no solo como nieta, sino también como profesional. Había aprendido la importancia de abordar los miedos y el dolor, y no eludir las verdades difíciles. Este fue su verdadero éxito, algo dentro de Ana se sintió renovado. Su abuela también comenzó a exhibir una chispa de vida que Ana no había visto en años. Las conversaciones sobre el amor, la pérdida y la memoria comenzaron a reemplazar las sombras de la oscuridad. Con cada día que pasaba, ambas se sentían unidas, creando nuevos recuerdos, comenzando por las piernas en la arena de la playa y las tradiciones culinarias que habían sido su legado compartido. Mientras compartían risas en la cocina, Ana logró ver la transformación real en su abuela. La vida había entregado desafíos dolorosos a ambas, pero también les ofreció la oportunidad de reconstruir. Había un sentido de paz en la casa de doña Isabel, un aliento de esperanza que ahora soplaba entre sus paredes. Un día, mientras leían una carta que Manuel había escrito en su juventud, Ana se dio cuenta de que la herencia que estaba construyendo junto a su abuela era mucho más valiosa que el pasado oculto. Había una profundidad de amor y entendimiento que había brotado en sus corazones. Ahora, podían honrar la memoria de Manuel y, al mismo tiempo, vivir plenamente en el presente. En ese instante, Ana no solo se convirtió en la cuidadora de su abuela, sino también en una mujer que había conquistado sus propios miedos. La colaboración y la conexión habían ampliado su perspectiva del amor. No era solo el secreto sobre la muerte de su padre lo que había cambiado su vida, fue la verdad que trajeron al mundo que ambas habían decidido abrazar. Caminando por el parque al atardecer, Ana sentía aún una confianza sólida por primera vez en mucho tiempo. Había alcanzado el logro de una nueva paz en su relación familiar, y al hacer esto había redefinido sus aspiraciones personales. En sus manos, sostenía un futuro brillante, una oportunidad de no solo sanar, sino también de celebrar la vida. Con el reflejo dorado del sol poniéndose a sus espaldas, Ana supo que la búsqueda de la verdad había sido difícil, pero había valido la pena cada momento. Y ahora, no solo había descubierto los secretos de su familia, sino también el tesoro de su propia esencia. Si quieres continuar explorando historias de transformación y superación, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte más relatos que inspiran y provocan emociones. Deja un me gusta ahora para que nuestro contenido siga creciendo y llegue a más personas. Comenta tus propias reacciones y teorías sobre esta historia. Tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. El apoyo de los verdaderos fans de la superación personal es fundamental.